ahora hablemos o definamos qué es esta erosión, ¿ya? Erosión es cuando mi suelo ha perdido su capa fértil, ¿ya? Recuerden que el suelo está compuesto por varios horizontes, ¿sí? El horizonte O es donde yo tengo a la materia orgánica, donde tengo humus, donde tengo todos mis bichitos que aportan con oxígeno, se llaman bacterias Rhizobium, ¿ya? Al suelo para que sea fértil. Están los minerales. Entonces, para que mi suelo se erosione es la pérdida de cobertura vegetal. Si mi suelo pierde esta cobertura vegetal, se queda un suelo que se conoce desnudo. Cuando este suelo se queda sin cobertura vegetal, es más vulnerable a la erosión. La erosión puede darse por diferentes causas. Erosión hídrica, erosión eólica, erosión antropogénica, que es, por ejemplo, cuando hay deforestación. Ya, esas son las causas de la erosión. Entonces, ¿puedo evitar esta erosión? La primera actividad que yo puedo hacer para evitar esta erosión es llenarle de cobertura vegetal a mi suelo. O por lo menos no deforestar un suelo, ¿sí? Si estoy hablando de un suelo agrícola, ya, lo que yo debo hacer es mantener al menos una cobertura vegetal pequeña después de que yo, digamos, recojo lo que he sembrado, ¿sí? Entonces, una de las técnicas más antiguas, incluso usada por los incas para la agricultura, es este uso de terrazas, ¿ya? Las terrazas, ¿qué significa? Yo las terrazas, lógicamente, voy a hacer en pendientes. Mientras más alta sea mi pendiente, ya mayor es la escorrentía. La escorrentía es mala porque la escorrentía es del agua superficial, ¿ya? Que baja a través de una pendiente. Como les decía, a mayor pendiente va a haber mayor escorrentía. Para que un suelo sea fértil, es decir, que no disminuir la erosión en el suelo, no debe haber escorrentía. Lo que debe haber es infiltración. Y la infiltración es la capacidad que tiene mi suelo de absorber el agua, ¿sí? Entonces, cuando yo hago terrazas, es decir, hacer surcos en mi pendiente, ya más o menos así, lo que estoy haciendo es disminuyendo la velocidad del agua. Sí, lo que estoy haciendo con esto es evitar la erosión hídrica. Disminuye la velocidad del agua. Cuando disminuye la velocidad, obviamente disminuye la escorrentía y va a haber mayor cantidad de infiltración. ¿Sí? El agua se va a infiltrar por aquí, que eso es lo que yo necesito para evitar erosión. Entonces, el uso de terrazas es una práctica que me sirve a mí para evitar la erosión del suelo. El uso de tractores de pendientes, además de ser peligroso, como decía ahí un alaucito, daña el suelo. ¿Por qué? Porque el uso de tractores, el uso de las llantas que tienen los tractores, usualmente son llantas pata de cabra, ¿sí? Van aplastando, van compactando el suelo. Cuando compactan el suelo, matan estos microorganismos que les decía, estas bacterias que aportan con oxígeno al suelo. Si yo hago eso ya de cajón, estoy haciendo que mi suelo se dañe aún más. ¿Qué más puedo hacer? Como los tractores son tan pesados, yo puedo causar en mi suelo surcos, ¿ya? Es decir, aquí tengo un suelo, puedo causar surcos. Esto se puede agravar y puedo causar lo que se conoce como cárcavas, que son huecos aún más grandes, ¿sí? Entonces, el uso de tractores en las pendientes básicamente no me ayuda para evitar una erosión en el suelo. Los rompevientos, no hablan de las casacas, rompevientos, no. Los rompevientos son barreras vivas. Por ejemplo, si yo tengo aquí un suelo en el que yo voy a plantar, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que yo hago aquí es plantar, por ejemplo, árboles, ¿ya? Una cortina de árboles para yo evitar la erosión eólica. Si yo hago una cortina viva, una cortina de árboles de alguna especie vegetal, estoy evitando que llegue viento al suelo y así pueda llevarse contigo las partículas, los sedimentos que tiene el suelo, ¿sí? Las partículas cargadas de nutrientes. Entonces, rompevientos, chicos, sí es una técnica para evitar la erosión. Las curvas de nivel básicamente se parecen muchísimo a las terrazas, ¿ya? Solo que son en curvas. Por ejemplo, las terrazas están en pendientes, ¿no es cierto? Aquí yo voy haciendo curvas de nivel, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. Voy haciendo que mi suelo
pierda, voy haciendo que mi suelo, ¿no es cierto?, disminuya su pendiente para que se quede agua donde necesita, ¿sí? O en su caso, yo desviar el agua y que ese suelo, ese espacio geográfico se inunde, porque la inundación, el exceso de agua puede ocasionar que yo tenga suelos salinos, que eso también no me va a ayudar para nada si yo quiero cultivar. Lo que me lleva al riego por zanjas. El riego por zanjas es eso, inundar el suelo, ¿ya? Yo tengo aquí mi espacio, entonces lleno de agua una vez labrada la tierra. El exceso de riego, como les mencionaba, ya hace que mi suelo sea salino. En un suelo salino, es decir, en un suelo que tiene exceso de sales, yo ya no puedo sembrar, ya es un suelo erosionado, ¿sí? Entonces el riego por zanjas no me ayuda a mí a evitar la erosión, sino participa más bien erosionando el suelo, y lógicamente la reforestación, es decir, replantar, cubrir un suelo desnudo con especies vegetales, eso es la reforestación, y esa sí es una práctica que me ayuda a evitar o en todo caso a mitigar, a reparar un suelo que ha sido dañado. Por lo tanto, chicos, la respuesta correcta en esta pregunta es el literal B. ¿Quieres estar listo para el examen? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Todos los lunes a las 7 p.m. tenemos clases en vivo. Y síguenos en nuestras redes sociales para que tu cerebro se llene de conocimientos.